Vamos con la información internacional. Un nuevo secuestro masivo de cristianos asirios por parte del Estado Islámico tuvo lugar en la provincia de Hasaka. Por eso hacemos contacto con nuestra corresponsal en el Líbano, Carolina Valladares. Carolina, muy buenas noches y adelante con todos los detalles. Hola Camila, buenas noches. Efectivamente, aquí en la región nos hemos levantado con la información de que 90 cristianos sirios han sido secuestrados por el Estado Islámico en el Kurdistán, en el noreste del país. Esta acción de los islamistas radicales tiene lugar después de que las fuerzas kurdas avanzaran en los últimos días con el apoyo de la Alianza Internacional y retomaran importantes enclaves, sobre todo por su presencia de petróleo. Y recordemos que es la venta de petróleo precisamente la principal fuente de ingresos del Estado Islámico. Han sido meses de ofensiva del Estado Islámico, pero ahora son las tropas kurdas las que han emprendido el ataque contra las posiciones de los islamistas radicales en Siria. Tras la toma hace unas semanas de Kobane, en el norte del país, con el apoyo de la coalición internacional y sus aliados los peshmergas iraquíes, los combatientes kurdos han retomado importantes enclaves hasta abrir una incipiente franja que divide en dos el territorio controlado por el Estado Islámico. El objetivo, acorralar a los yihadistas y apoderarse también de zonas ricas en petróleo y que habían caído en poder de los afines al-Baghdadi. Tuvimos enfrentamientos aquí y esta es una de sus ametralladoras pesadas. Había algunos de sus combatientes aquí. Fueron destrozados en pedazos debido al bombardeo. Ahora esta ciudad está completamente bajo el control de los kurdos y la operación sigue en curso. Estos avances, no obstante, se han visto empañados por el secuestro de 90 cristianos asirios, entre ellos mujeres y niños, en el pueblo de Tal Tamar, a pocos kilómetros de Raqqa, capital del autoproclamado califato. Se estima que los cristianos constituyen el 10% de la población siria. Entre ellos se encuentran los cristianos asirios, grupo al que pertenecen los secuestrados y que se caracterizan por hablar una forma de arameo que era la lengua empleada por Cristo. Nos sentimos muy apenados. Lo que ha pasado es la continuación de los ataques a los cristianos de Mosul, en Irak. El Estado Islámico está en contra de todos aquellos que no comparten sus ideas y entre ellos los cristianos son los más débiles en la región, porque son una minoría. Durante el día de hoy el Estado Islámico no ha hecho ningún comunicado de cuáles son las intenciones de cara a estos rehenes, por lo tanto no sabemos qué va a pasar con ellos, si bien van a ser canjeados por prisioneros como sucedió hace justo un año con 13 monjas de Malú, la ciudad cristiana también en Siria, que fueron intercambiadas por 153 prisioneros, o si bien van a ejecutarlos como sucedió hace justo 10 días con los cristianos coptos egipcios en Libia. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Carolina. Y para profundizar en esta problemática tenemos hoy en el estudio al profesor Víctor de Currea Lugo, internacionalista y especialista en los temas de Medio Oriente. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Tantos temas para hablar con usted sobre el Estado Islámico que quizá la primera pregunta que quiero hacerle es la más general. ¿Hasta dónde va a llegar la expansión de ISIS? ¿Realmente sí tiene que Occidente temer tanto como hoy estamos viendo en los medios de comunicación? A ver, quienes más tienen que temer a ISIS no es Occidente, son los musulmanes. Los muertos y los que están peleando contra el Estado Islámico son musulmanes iraquíes, son chiíes iraníes, son musulmanes de Turquía, son musulmanes de Siria. Entonces, no es una guerra de civilizaciones donde estemos peleando Occidente contra el Estado Islámico, eso es lo primero. La segunda cosa, la extensión territorial del Estado Islámico hoy por hoy es de 81.000 kilómetros cuadrados. Para que los televidentes se hagan una imagen, el Reino Unido tiene 80.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio que controlan del tamaño de una nación como es Reino Unido. Y lo tercero que hay que decir es que se están consolidando adentro. Hoy por hoy el ISIS o el Estado Islámico tiene la capacidad de recoger impuestos por el orden de $3 millones al día y están vendiendo petróleo por el orden de $2 millones al día. Es decir, mínimo son 5 millones diarios de dólares que está recibiendo. Pero además cobra impuestos, tiene tribunales, organiza la vida, es decir, puede ser que no nos guste porque no tiene un puesto en las Naciones Unidas, pero es un Estado, un protoestado en el sentido que diría Max Weber de el monopolio de la fuerza. Doctor de Currea, usted nos hace mucho énfasis en que los que tienen que temer son sobre todo los musulmanes, pero la noticia de hoy nos habla de 90 cristianos capturados. Sí. ¿Cómo es esa lógica contra el cristianismo o no contra el cristianismo? Pero, ¿o cómo jugamos ahí? El problema fundamental de ISIS es que ellos plantean un discurso dentro del cual el musulmán correcto es aquel que me sigue. Entonces, ISIS ha asesinado cristianos, ha asesinado yazidíes, ha asesinado suníes que no están de acuerdo con él, ha asesinado chiíes porque no los considera musulmanes. Entonces, es una manipulación
del Islam para decir el creyente, el buen creyente es el que acepta al califato que impone el Estado Islámico y el que no, así sea suní también, es un mal creyente. Entonces, o no es un creyente. Entonces, en ese sentido, se han producido los asesinatos tanto de sirios como el establecimiento de una serie de medidas de control social que le recuerdan a uno lo peor de los talibán en Afganistán. Doctor de Correa, ¿por qué pareciera que el Estado Islámico encontró una pared con los kurdos? ¿Cuál es el fenómeno kurdo que ha detenido ese avance del Estado Islámico? Porque al parecer no han podido pasar de ahí y sí pudieron hacerlo en Irak, más no en el territorio kurdo. Tiene usted toda la razón. Los kurdos históricamente ha sido un pueblo olvidado que ha aprendido a guerrear y a luchar tanto en Turquía como en Irak como en Siria. Cuando ustedes oyen o utilizan la palabra peshmerga, los peshmerga fueron los kurdos que se rebelaron contra Irak en los años 90 y ahora es el ejército federal. Cuando tú vas a Irak, por ejemplo, yo estuve hace poco, en el norte no ves soldados del ejército iraquí, que huyeron además de manera pavorosa y abandonaron todos los carros, cientos de carros de combate. Los peshmerga, que son un pueblo bastante unido, son los que efectivamente lograron expulsar de Siria, en la ciudad de Kobane, al Estado Islámico, y ahora preparan un asalto a la ciudad de Mosul. Es decir, los únicos que realmente han hecho frente al Estado Islámico han sido los kurdos, pueblo que por demás ha sido abandonado y que todas las naciones le han negado su derecho a tener un Estado, tanto los turcos como los iraníes, como los sirios, como los iraquíes. Doctor de Correa, para terminar, me dejó usted preocupado con esa caracterización que hizo del protoestado de ISIS, porque usted bien dice, cobran impuestos, se organizan, están totalmente instaurados allí. ¿Qué final tendrá este conflicto? Hubo un director de la CIA que decía que para acabar con ISIS, hace 4 meses, decía que se podría demorar entre 5 y 10 años. Ahí hay que preguntarse muchas cosas y pasa por cómo se construyó el Oriente Medio. No tenemos tiempo para explicarlo, pero baste decir que la forma en que en 1917 se consolidó la distribución es lo que hoy le está pasando factura. Los errores sistemáticos y el fundamental, haber invadido a Irak en el año 2003 por parte de Estados Unidos, es lo que hoy está pasando factura. Entonces hay una acumulación de errores inmediatos, pero una acumulación de errores históricos que si se siguen repitiendo y perpetuando, no tendremos salida al problema de ISIS en los próximos meses. Pues profesor Víctor de Correa Lugo, clarísimo, gracias por venir y seguro lo volveremos a invitar porque tenemos muchas más cosas que aprender del Estado Islámico y lo que está pasando. Feliz noche.